Bienvenidos a esta presentación sobre la programación funcional con Python. Hoy exploraremos los fundamentos de este paradigma de programación y aprenderemos a crear y a utilizar funciones para escribir código más limpio y modular. Al final de este video comprenderás la importancia de la programación funcional y cómo aplicarla en tus proyectos. Enfoque declarativo. La programación funcional se centra en el enfoque declarativo, donde le decimos a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. A diferencia del enfoque imperativo, que se enfoca en los pasos específicos para lograr una tarea, el enfoque declarativo se enfoca en el resultado deseado. Funciones como bloques principales. En la programación funcional, las funciones son bloques principales para construir programas. En una función es un bloque de código que representa una tarea específica y puede ser reutilizable en diferentes partes del programa. Usar funciones nos permite escribir código más limpio y organizado, ya que una de las principales ventajas de la programación funcional es que mejora la legibilidad y la reutilización de código. Al dividir el código en funciones pequeñas y manejables, podemos entender y mantener el programa más fácilmente. En este curso nos enfocaremos en 4 objetivos principales, que son comprender la programación funcional. En este curso nos enfocaremos en 4 objetivos principales, que son comprender la programación funcional, crear funciones simples, llamar y reutilizar funciones e implementar valores de retorno. Estos objetivos nos ayudarán a construir una base sólida en la programación funcional. Características de la programación funcional. La programación funcional tiene varias características claves, que son funciones puras, inmutabilidad y composición. Las funciones puras siempre producen el mismo resultado para las mismas entradas y no tienen efectos secundarios. La inmutabilidad significa que los datos no se modifican una vez creados, y la composición nos permite combinar funciones simples para crear programas complejos. Importancia de la programación funcional. Esta ofrece varias ventajas, como la claridad y el mantenimiento del código, la reutilización y la capacidad para trabajar en el paralelo. Estos beneficios hacen que esta programación sea una opción atractiva para desarrollar programas eficientes y escalables. Un ejemplo de programación funcional, un ejemplo de función en Python. Esta función calcula el área de un círculo y es una función pura, ya que depende solo del parámetro radio y no tiene efectos secundarios. Entonces importamos la biblioteca match porque sabemos que vamos a utilizar operaciones matemáticas. Veamos un ejemplo de una función funcional en Python. Esta función calcula el área de un círculo y es una función pura, ya que depende solo del parámetro radio y no tiene efectos secundarios. ¿Cómo creamos una función en Python? Listo. Para crear una función usamos la palabra clave def, seguida del nombre de la función, luego los parámetros entre paréntesis y el cuerpo de la función identado. En este caso no vamos a utilizar los corchetes como lo utilizamos en JavaScript. Le damos el espaciado para que Python sepa que ese bloque de código que vamos a escribir siguientemente pertenece a esa función. Veamos un ejemplo simple que calcula el cuadrado de un número. Entonces, definimos la función con la palabra def, el nombre de la función en este caso es cuadrado, vemos el parámetro que es x y esta función nos va a retornar el valor de x por x, ¿cierto? Entonces, esta función encapsula una operación matemática simple calculando el cuadrado de un número. Para llamar las funciones en Python usamos el nombre de la función seguido de paréntesis que contienen los argumentos necesarios. En caso de tal que no necesite argumentos, pues no los colocamos. Ejemplo de cómo llamamos una función. Acuérdense que en el ejemplo anterior yo les decía, teníamos una función que nos calculaba el cuadrado de un número.
Entonces, aquí en este ejemplo, a la variable resultado, le vamos a asignar el valor del cuadrado del número 5. Entonces, llamamos nuestra función cuadrado y le escribimos, listo, un ejemplo de cómo llamamos una función en Python es, en este caso vamos a nuestra variable resultado, vamos a asignarle el valor del cuadrado. En este caso aquí solamente estamos llamando la función, miren que aquí no estamos haciendo la operación. Entonces llamamos la función, él va, busca la función, hace su operación. Para nuestro ejemplo él va a calcular el cuadrado del número 5 y luego nos retorna el valor y nos imprime el resultado 25. Funciones con valores de retorno. Las funciones pueden devolver valores usando la palabra clave return. Esto nos permite usar el resultado de la función en diferentes contextos y facilita la modularidad del código. Veamos un ejemplo de una función de return. En este caso, la función suma toma dos parámetros y devuelve la suma que luego se almacena en la variable resultado. Conclusiones. En esta sección hemos aprendido sobre la programación funcional básica con Python, incluyendo la creación y uso de funciones y las ventajas de este paradigma. Las funciones nos permiten escribir código más limpio, organizado y reutilizable. Ahora es tu turno de practicar y aprender estos conceptos en tus propios proyectos. Sigue explorando y aprendiendo.